Una niña sin hogar de 9 años solo buscaba un lugar donde pasar la noche. Entró en una cabaña abandonada sin imaginar que bajo las tablas podridas del suelo se ocultaba un escondite que llevaba años siendo buscado. Ese hallazgo cambió su vida y reveló un secreto que intentaron ocultar a cualquier precio. Suscríbete para no perderte la continuación y otras historias. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Emily Carter no buscaba milagros. Aquella noche, como tantas otras en los últimos meses, solo buscaba un techo bajo el cual no sentir cómo el frío se le metía en los huesos. Tenía 9 años y, aunque era demasiado pequeña para comprender todas las razones que habían empujado su vida hasta ese borde, era lo suficientemente mayor como para sentir cada pérdida, cada ausencia, cada silencio que se había ido acumulando en ella como capas invisibles. No pensaba en el futuro ni en grandes deseos. Pensaba en cosas simples. Una manta que no oliera a humedad, una sopa caliente y, sobre todo, en la certeza de que su madre estaría a su lado al despertar. Desde hacía 8 meses, su mundo se había reducido a una sucesión de refugios temporales, pasillos impersonales y habitaciones que nunca llegaban a ser propias. Emily y su madre, Laura Carter, se movían de un lugar a otro con bolsas ligeras y pasos cansados. Emily había aprendido a no preguntar cuánto tiempo se quedarían en cada sitio, porque la respuesta siempre era incierta. Para ella, el concepto de hogar había dejado de ser un lugar fijo. Se había transformado en algo más frágil y más esencial, la presencia de su madre. Mientras Laura estuviera allí, todo lo demás podía soportarse. Laura Carter era una mujer que sostenía su mundo con las manos desgastadas. Trabajaba en 2 empleos distintos, turnos que se encadenaban sin dejar espacio para el descanso. Emily no sabía describir exactamente en qué consistían esos trabajos, pero reconocía sus señales. El olor persistente a detergente barato que impregnaba la ropa de su madre, el aroma a aceite recalentado que parecía acompañarla incluso cuando regresaban tarde por la noche. Esos olores, que para otros habrían sido desagradables, eran para Emily una especie de promesa silenciosa. Significaban que su madre había resistido un día más. No había fines de semana ni momentos largos de descanso. Laura vivía cansada pero no rota. Emily lo percibía en la forma en que su madre apretaba los labios cuando contaba las monedas antes de pagar algo, o en cómo evitaba mirar ciertos escaparates. Nunca hablaba de desesperación, hablaba de aguantar. Entre madre e hija había pocas palabras y muchos gestos aprendidos. Un abrigo colocado con cuidado, una mano apretada en medio de la multitud, una mirada rápida para asegurarse de que la otra seguía allí. Así se sostenían. Aquella noche el frío había llegado antes que ellas al refugio. La temperatura descendía rápido y el viento cortaba la piel como si tuviera intención propia. La fila frente a la puerta se alargaba por la acera, formada por cuerpos encogidos y rostros tensos. No había gritos ni discusiones, solo un silencio cargado de expectativa y resignación. Cada persona parecía concentrada en no perder su lugar, como si ese pequeño espacio en la fila fuera la única frontera entre sobrevivir o quedar fuera. Cuando finalmente llegaron a la entrada, Emily sintió como la mano de su madre se aferraba a la suya con un poco más de fuerza. La puerta se cerró antes de que pudieran cruzarla. No hubo explicaciones largas ni disculpas elaboradas. Simplemente no había más espacio. El refugio estaba lleno. En ese instante, Emily levantó la vista y vio algo en el rostro de su madre que no había visto antes. No era miedo ni rabia, era vacío, una ausencia de reacción que resultaba más aterradora que cualquier grito. Laura no discutió ni insistió. Se quedó quieta unos segundos, como si su cuerpo necesitara tiempo para aceptar que no había un siguiente paso evidente. Ese vacío se quedó grabado en Emily. El frío seguía allí, pero ahora parecía secundario. Lo verdaderamente inquietante era la sensación de que, por primera vez, su madre no sabía qué hacer a continuación. Caminaron alejándose del refugio sin un destino claro, intentando llegar a otro lugar donde pudieran resguardarse. El viento se volvió más cruel, y los pasos de Laura se hicieron más lentos. No llegaron muy lejos. En medio de la noche, Laura se detuvo de repente. Emily apenas tuvo tiempo de sostenerla cuando el cuerpo de su madre se venció hacia adelante.
El frío, la fatiga acumulada y la enfermedad habían hecho su trabajo. Laura perdió el conocimiento allí mismo, en la acera, mientras Emily gritaba su nombre sin saber a quién más llamar. La llegada de la ambulancia fue rápida, llena de luces y voces desconocidas. Emily observó cómo colocaban a su madre en una camilla, cómo se cerraban las puertas del vehículo. Intentó subir con ella, pero nadie se lo permitió. No fue una negativa cruel, solo una omisión. En medio del caos, Emily era pequeña, silenciosa y fácil de pasar por alto. La ambulancia se fue y dejó atrás un espacio vacío donde antes estaba su madre. Por primera vez, Emily entendió lo que significaba quedarse sola de verdad. No lloró de inmediato. El llanto llegó más tarde, cuando el ruido se disipó y el frío volvió a ser el único sonido. Las autoridades la llevaron a una familia de acogida temporal. El traslado fue rápido, casi mecánico. La casa era cálida, limpia, demasiado ordenada. Había una cama solo para ella y comida suficiente. Pero nada de eso lograba calmarla. Las paredes no tenían historias conocidas. Los sonidos eran ajenos. Emily no sabía en qué hospital estaba su madre, ni si despertaría, ni cuándo podría verla. Cada minuto que pasaba en ese lugar le parecía una traición a la única persona que le importaba. Esa noche, mientras la casa dormía, Emily tomó una decisión sin palabras grandilocuentes. Sabía que quedarse allí no la acercaría a su madre. Sabía que nadie iría a buscarla para llevarla con ella. Se levantó despacio, tomó lo poco que tenía y salió sin hacer ruido. El miedo la acompañó, pero era un miedo distinto, más manejable que la angustia de la espera. Caminó durante horas, primero por calles conocidas, luego por carreteras cada vez más vacías. La ciudad fue quedando atrás sin que ella lo notara del todo. Sus pies dolían, el cuerpo le pesaba, pero seguía avanzando. No tenía un mapa ni un plan. Solo sabía que no podía detenerse. Al amanecer, los edificios desaparecieron y el paisaje se volvió más denso, más silencioso. El bosque comenzó a rodearla como una presencia viva. Para cuando el sol empezó a elevarse, Emily estaba agotada. El frío había calado hondo y la desorientación era total. No sabía en qué dirección estaba ni cuánto había caminado. Sus pensamientos se habían vuelto lentos, casi automáticos. Buscaba algo, cualquier cosa que le permitiera pasar el día. Fue entonces cuando, entre los árboles, distinguió una silueta que no pertenecía al bosque. Una estructura antigua, oscura, que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Emily se detuvo, respiró hondo y dio un paso más, sin saber que ese lugar marcaría el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Emily se quedó inmóvil durante unos segundos, observando aquella construcción que emergía entre los árboles, como si el bosque la hubiera escupido después de muchos años de silencio. No parecía una casa común, tampoco parecía un refugio seguro. Era una cabaña de troncos viejos, situada en una parte del bosque tan apartada que daba la impresión de no figurar ya en ningún mapa. El techo estaba vencido en uno de sus lados, las ventanas cubiertas por un vidrio opaco que apenas dejaba pasar la luz, y la puerta colgaba ligeramente torcida, sostenida más por costumbre que por fuerza real. Sin embargo, seguía en pie. Y para Emily, eso bastaba. El frío seguía presionando su cuerpo con insistencia, recordándole que no tenía el lujo de dudar demasiado. La idea de seguir caminando sin rumbo le resultaba más aterradora que entrar en aquel lugar desconocido. Dio un paso, luego otro, sintiendo cómo el crujido de las hojas secas bajo sus zapatos rompía el silencio del bosque. Cada sonido parecía amplificado, como si alguien pudiera escucharla desde algún punto invisible. Se detuvo frente a la puerta y apoyó la mano con cautela, temiendo que al empujarla todo se viniera abajo. La puerta cedió con un gemido largo y áspero. El interior estaba oscuro, pero no olía a abandono total. No había ese hedor penetrante de la humedad extrema o de la descomposición. El aire era frío, sí, pero seco. Emily avanzó despacio, dejando que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Poco a poco, las formas comenzaron a definirse. Había una chimenea de piedra en una de las paredes, sólida, construida con cuidado. Los troncos que formaban las paredes estaban bien encajados, y aunque el paso del tiempo había dejado su marca,
La estructura conservaba una firmeza inesperada. La cabaña estaba vacía, pero no destrozada. Eso fue lo primero que llamó la atención de Emily. No había señales de saqueo reciente ni de vandalismo. La mesa de madera seguía en su sitio, pesada y robusta, como si nadie hubiera tenido fuerzas o intención de moverla. Algunas sillas estaban ladeadas, cubiertas de polvo, pero no rotas. Todo sugería que quien había vivido allí no lo había hecho de manera improvisada ni miserable. Aquello no había sido un refugio temporal, había sido un hogar. Emily recorrió el espacio con una mezcla de cautela y curiosidad silenciosa. No tocaba nada sin pensarlo antes. Había aprendido, incluso a su corta edad, que los lugares desconocidos podían ser peligrosos. Sin embargo, cada rincón parecía confirmar la misma sensación. Aquel sitio había sido construido para durar, para proteger. En una de las paredes, medio cubierta por una capa de polvo y telarañas, vio una fotografía enmarcada. Se acercó despacio y la observó con atención. En la imagen aparecía un hombre con barba, de mirada seria pero tranquila, y a su lado un niño de unos 10 años. Estaban de pie frente a esa misma cabaña, sonriendo apenas, como si el momento capturado no necesitara exageraciones. Emily sintió algo extraño al mirar al niño de la foto. No supo explicarlo con palabras, pero había en su expresión algo que reconocía. Tal vez era la forma en que se mantenía cerca del hombre, o la manera en que parecía confiar plenamente en el lugar que los rodeaba. Se preguntó dónde estarían ahora, por qué aquella casa había quedado sola. No imaginó historias grandiosas. Solo sintió que aquel sitio guardaba recuerdos que no le pertenecían, pero que seguían allí, esperando. El cansancio volvió a imponerse. Emily sabía que debía pensar en sobrevivir al día antes de dejar que su mente se perdiera en preguntas. Revisó con cuidado los armarios y encontró varias mantas dobladas, viejas pero limpias. Al tocarlas, una sensación de alivio recorrió su cuerpo. Más adelante, en una pequeña despensa, halló algunas latas de conservas cubiertas de polvo. No sabía cuántos años tendrían, pero estaban cerradas y no parecían dañadas. También descubrió una fuente de agua cercana, un pequeño manantial que corría a unos metros de la cabaña. Aquello confirmó que el lugar no había sido elegido al azar. La primera noche fue difícil. Emily se envolvió en las mantas y se sentó cerca de la chimenea sin encender fuego. No sabía si era seguro hacerlo, y además temía que el humo pudiera delatar su presencia. El frío no desapareció por completo, pero fue más llevadero. El silencio del bosque la rodeó, interrumpido solo por algún ruido lejano que no supo identificar. Durmió a intervalos, despertándose sobresaltada cada cierto tiempo, asegurándose de que la puerta seguía cerrada y de que estaba sola. La segunda noche fue distinta. El miedo seguía allí, pero había dejado de ser lo único. Emily comenzó a reconocer los sonidos del entorno, a distinguir cuáles pertenecían al bosque y cuáles no representaban una amenaza inmediata. El lugar empezó a resultarle menos hostil. Durante el día, organizó el espacio lo mejor que pudo. Colocó las mantas en un rincón protegido del viento, limpió un poco la mesa, dejó sus pocas pertenencias juntas. Sin darse cuenta, estaba construyendo una rutina mínima, una forma de resistir. Los días siguientes se sucedieron con una lentitud extraña. Emily salía durante algunas horas para explorar los alrededores, siempre sin alejarse demasiado. Aprendió qué zonas del bosque eran más densas y cuáles permitían moverse con mayor facilidad. Regresaba siempre antes de que anocheciera, como si la cabaña la llamara de vuelta. A pesar de la soledad, comenzó a sentir que aquel lugar la aceptaba, que no le exigía nada más que respeto y silencio. Fue en la mañana del tercer día cuando notó algo fuera de lugar. Mientras caminaba por el interior de la cabaña, su mirada se detuvo en el suelo. Una de las tablas parecía ligeramente levantada en uno de sus extremos. No era algo evidente a primera vista, pero Emily tenía una atención especial para los detalles. Se acercó despacio y se agachó para observar mejor. La madera no estaba rota, simplemente no encajaba del todo, como si hubiera sido movida en algún momento y luego colocada de nuevo con prisa. Sintió una inquietud inmediata. Aquello no era una grieta natural ni el resultado del desgaste del tiempo. Dudó unos segundos, debatiéndose entre la curiosidad y el miedo. El recuerdo del hombre y el niño de la fotografía volvió a su mente.
Con cuidado extremo, introdujo los dedos bajo el borde de la tabla y tiró ligeramente. La madera cedió con un sonido apagado, revelando una oscuridad que no pertenecía a la cabaña. Emily se quedó quieta, con el corazón latiendo con fuerza. No sabía qué esperaba encontrar, pero estaba segura de que aquello no era algo trivial. Volvió a colocar la tabla en su sitio y se sentó en el suelo, intentando calmarse. Entendió que había cruzado un límite invisible. Aquella cabaña no solo era un refugio, guardaba un secreto, y ese secreto, de algún modo, había decidido mostrarse ante ella. Emily pasó varios minutos sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared de troncos, intentando que su respiración volviera a un ritmo normal. La tabla levantada seguía allí, a pocos pasos de distancia, como si la cabaña le hubiera mostrado solo una parte de sí misma, y ahora esperara. No había ruido alguno fuera, ni señales de que alguien más se encontrara cerca. Aún así, la sensación de haber descubierto algo que no estaba destinado a ella no la abandonaba. Finalmente, el mismo impulso que la había llevado a entrar en la cabaña, a quedarse y a sobrevivir, la empujó a levantarse. Con movimientos lentos volvió a arrodillarse junto al suelo. Esta vez levantó la tabla por completo. Debajo apareció una abertura cuadrada, cuidadosamente reforzada, que conducía a un espacio oculto bajo la cabaña. Un aire frío y metálico emergió desde abajo. Emily descendió con cautela, apoyando los pies en una superficie firme. La luz que entraba desde arriba apenas alcanzaba a iluminar lo que había allí, pero bastó para que su mente se quedara en blanco por un instante. Había cajas, muchas, de metal grueso, alineadas unas junto a otras, como si alguien las hubiera colocado siguiendo un orden preciso. No estaban oxidadas ni deterioradas, lo que indicaba que habían sido protegidas del paso del tiempo. Emily se acercó a la primera y apoyó las manos sobre la tapa. Estaba fría, pesada. Logró abrirla con esfuerzo y lo que vio dentro no se parecía a nada que hubiera imaginado. Paquetes de billetes antiguos, cuidadosamente envueltos, ocupaban casi todo el espacio. No sabía distinguir su valor, pero comprendió de inmediato que no se trataba de dinero común. Abrió otra caja y luego otra. Oro, monedas antiguas, piedras que reflejaban la poca luz con destellos silenciosos. Cada nuevo hallazgo aumentaba una sensación que no era alegría ni emoción, sino una presión incómoda en el pecho. Junto a las riquezas había carpetas con documentos, fotografías en blanco y negro, recortes de periódicos amarillentos. Emily comenzó a entender que aquello no era un simple escondite de dinero. Era algo más grande, más serio, más peligroso. Se sentó en el suelo, rodeada de cajas abiertas, intentando procesar lo que veía. Pensó en su madre, en el frío de las noches anteriores, en la cabaña como refugio improvisado. Nada encajaba con aquella acumulación de riqueza. La idea de tocar algo que no le pertenecía la inquietaba profundamente. Sintió miedo, no de las cosas en sí, sino de las personas que podrían estar buscando aquello con desesperación. Entre los documentos encontró varios cuadernos de tapa dura. Todos llevaban el mismo nombre escrito a mano en la primera página: Henry Wallace. El nombre se repetía una y otra vez, como una firma silenciosa. Emily dudó antes de abrir uno de ellos. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que hacerlo significaba aceptar una responsabilidad que no había pedido. Aún así, comenzó a leer. Las primeras páginas hablaban de museos, de exposiciones, de catálogos y restauraciones. Henry Wallace era un experto en arte, alguien que había dedicado su vida al estudio y la preservación de piezas culturales. Emily no comprendía todos los términos, pero captaba el tono de alguien meticuloso, apasionado y profundamente comprometido con su trabajo. A medida que avanzaba, las entradas se volvían más tensas. Henry describía irregularidades, piezas que desaparecían, colecciones privadas que aparecían misteriosamente completas en manos de personas influyentes. Los recortes de periódicos empezaron a cobrar sentido. Titulares sobre robos en museos, obras de arte desaparecidas sin dejar rastro, investigaciones cerradas sin culpables. Henry había descubierto una red compleja de tráfico de patrimonio cultural, sostenida por sobornos y silencios convenientes. Había intentado denunciarlo por los canales oficiales,
pero sus advertencias fueron ignoradas o minimizadas. En los diarios, su frustración se hacía evidente. No escribía con rabia, sino con una determinación que se iba volviendo cada vez más solitaria. Cuando las vías legales se cerraron, Henry tomó una decisión que cambió su vida. Comenzó a interceptar las piezas antes de que fueran sacadas del país o vendidas en el mercado negro. Usaba su conocimiento para adelantarse a los traficantes, para ocultar lo robado y preservarlo hasta que pudiera ser devuelto. La cabaña en el bosque se convirtió en su refugio y en su almacén secreto. No actuaba por beneficio personal. Cada línea lo dejaba claro. Su único objetivo era proteger aquello que otros estaban dispuestos a destruir por dinero. Emily leyó durante horas, olvidándose del frío y del cansancio. A través de las palabras de Henry, conoció a su hijo, un niño que había crecido entre libros, viajes y largas conversaciones sobre arte y justicia. El tono de los diarios cambiaba cuando hablaba de él. Se volvía más humano, más vulnerable. La amenaza comenzó a hacerse presente en las páginas finales. Henry sabía que alguien había notado su interferencia. Recibía advertencias veladas, miradas demasiado largas, llamadas que no dejaban mensajes. Las últimas entradas eran breves y cargadas de urgencia. El hijo de Henry estaba enfermo, muy enfermo. Necesitaba atención médica inmediata. Henry escribía sobre la necesidad de irse, de abandonar la cabaña y el escondite, al menos de forma temporal. La última página terminaba abruptamente, sin despedidas ni explicaciones. Solo la fecha y una frase incompleta que hablaba de un viaje necesario. Emily cerró el cuaderno con las manos temblorosas. Se quedó sentada en la oscuridad, rodeada de cajas llenas de historia y peligro. Comprendió que aquel hombre y su hijo habían desaparecido sin dejar rastro, dejando atrás una verdad que nadie había querido escuchar. Y ahora esa verdad estaba allí, frente a ella, esperando una decisión. Por primera vez desde que había huido de la casa de acogida, Emily no pensó solo en sobrevivir. Pensó en lo que significaba saber algo que otros querían ocultar. No sentía orgullo ni emoción por el valor de lo que había encontrado. Sentía una responsabilidad pesada, casi injusta para alguien de su edad. Subió de nuevo a la cabaña y volvió a colocar la tabla en su sitio, como si así pudiera devolver el silencio al lugar. Esa noche no durmió. Cada sonido del bosque le parecía una advertencia. Sabía que si aquel escondite existía, alguien más debía estar buscándolo. Y aunque estaba sola, entendió que ya no lo estaba del todo. La historia de Henry Wallace y de su hijo se había cruzado con la suya. Y ese cruce no tenía vuelta atrás. Después de aquella noche sin sueño, el tiempo empezó a transcurrir de otra manera para Emily. Los días dejaron de dividirse en horas claras y momentos definidos. Se volvieron una sucesión de vigilias silenciosas, de pensamientos que regresaban una y otra vez al mismo punto. El escondite bajo el suelo y la verdad que contenía. La cabaña seguía siendo su refugio, pero ya no era solo un lugar donde protegerse del frío. Se había convertido en una frontera invisible entre lo que había sido su vida hasta entonces, y algo completamente distinto que comenzaba a tomar forma. Emily vivió allí casi 3 semanas. Durante el día, cuando la luz atravesaba las ventanas opacas, leía los diarios de Henry Wallace con atención creciente. Al principio lo hacía para entender, luego para no olvidar. Tomaba notas en trozos de papel encontrados en la cabaña, copiaba nombres, fechas, lugares. No sabía exactamente para qué serviría todo aquello, pero sentía que debía conservarlo. Aprendió a moverse por el bosque sin dejar huellas evidentes, a observar antes de actuar, a escuchar. Por la noche no encendía fuego. El frío regresaba con más fuerza, pero el miedo a atraer atención indeseada era mayor. Un día decidió acercarse al pueblo más cercano. Necesitaba alimentos y, aunque le aterraba la idea de ser vista, sabía que no podía seguir aislada indefinidamente. Caminó con cuidado, manteniéndose al margen de las calles principales. Fue allí donde ocurrió algo que confirmó todos sus temores. Mientras estaba cerca de una tienda, notó una mirada que no se apartaba de ella. Un hombre, aparentemente común, la observaba con demasiada insistencia. No hizo ningún gesto brusco, no la siguió abiertamente, pero Emily sintió una alarma profunda. Esa atención no era casual.
Regresó a la cabaña lo más rápido que pudo. Una vez allí, revisó de nuevo las fotografías y los documentos del escondite. Entre ellos encontró un rostro que coincidía con el del hombre del pueblo. Era uno de los antiguos colaboradores de Henry Wallace, alguien mencionado en los diarios como parte de la red que había participado en el tráfico de obras robadas. Emily comprendió que el escondite no había sido olvidado, seguía siendo buscado, y ahora, de algún modo, ella había entrado en el radar de quienes no se detendrían ante nada. El miedo se volvió más concreto. Ya no era solo el temor abstracto a lo desconocido. Era la certeza de que alguien podía aparecer en cualquier momento. Fue entonces cuando apareció Mary Ellison. Emily había notado pequeños cambios en los alrededores de la cabaña. Comida dejada cerca, señales de presencia humana. Un día, al regresar, encontró a una mujer mayor sentada a cierta distancia, esperando. No se acercó de inmediato. No levantó la voz. Simplemente estaba allí. Mary vivía cerca del bosque y había observado humo ocasional, huellas recientes, signos de vida donde no debería haberlos. No llamó a la policía. Algo en aquella situación le indicó que debía actuar de otra forma. Cuando finalmente habló con Emily, lo hizo con calma, sin preguntas invasivas. Escuchó su historia sin interrumpirla, como si supiera que el silencio era tan importante como las palabras. Poco a poco, Emily sintió que podía confiar en ella. Mostrar el escondite fue la decisión más difícil que había tomado hasta entonces. Pero Emily sabía que no podía enfrentar aquello sola. Cuando Mary vio las cajas y los documentos, comprendió de inmediato la magnitud de lo que tenían delante. No reaccionó con codicia ni con incredulidad. Reaccionó con seriedad. Entendió que se trataba de pruebas, no de un tesoro. Mary había sido maestra durante muchos años. Sabía reconocer cuándo algo debía ser protegido y cuándo debía ser entregado a quienes podían manejarlo. Además, tenía un sobrino que trabajaba como investigador especializado en delitos relacionados con el patrimonio cultural. Contactarlo fue un paso inevitable. El proceso que siguió fue rápido y cuidadoso. Los documentos fueron digitalizados, el escondite registrado oficialmente, la cabaña puesta bajo vigilancia discreta. Emily fue puesta bajo la tutela temporal de Mary. Por primera vez desde la noche en que la ambulancia se llevó a su madre, dejó de sentirse invisible. Poco después, recibieron la noticia de que Laura estaba viva, hospitalizada y estable. El reencuentro no fue inmediato ni espectacular, pero fue real. Emily supo que había logrado lo que la había impulsado a huir en primer lugar. Días después, el hombre que la había observado en el pueblo fue arrestado. Había intentado acceder a las pruebas, confirmando que la red seguía activa. Ese arresto fue solo el inicio. Durante más de un año, las investigaciones se extendieron, revelando una trama internacional de corrupción y tráfico de arte. Los diarios de Henry Wallace se convirtieron en piezas clave del proceso judicial. Su nombre fue limpiado, su trabajo reconocido. Las obras robadas regresaron a museos y familias de todo el mundo. El valor total del escondite superó los 260 millones de dólares. Por ley, Emily recibió una recompensa, colocada en un fondo protegido. Pero ella y su madre eligieron una vida sencilla. Se mudaron a una casa pequeña, segura, lejos del ruido mediático. Con el tiempo, la cabaña se transformó en un memorial. Emily creció, estudió arte y derecho, y dedicó su vida a ayudar a recuperar lo que otros habían perdido. Cada año regresaba al bosque, no por nostalgia, sino por gratitud. Allí había aprendido que incluso en el frío más profundo, cuando todo parece perdido, una elección honesta puede cambiarlo todo. Si esta historia te tocó, suscríbete ahora mismo. В Peredi hay más historias fuertes e inesperadas. Mira el siguiente video. Allí hay una historia que cambiará todo lo que crees sobre las casualidades. Comparte este video con quienes necesitan recordar que incluso una sola persona puede cambiarlo todo